En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de este segundo domingo después de Navidad. Así se llama este domingo que celebramos cada 3 años, en realidad, por cómo se va corriendo el calendario, ¿no? Este año vamos a tener un tiempo de Navidad más largo de lo habitual, gracias a Dios, y podremos seguir celebrando este misterio. Vamos a, en primer lugar, en esta celebración del Día del Señor, a escuchar atentamente las lecturas de la Palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden. Él que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio de la morada santa, y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolo siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de la gloria que encierran su herencia entre los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Cristo, proclamado a los paganos. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios.
Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Qué bueno que es recibir un regalo, ¿no? Bueno, cuando es un buen regalo, cuando es sobre todo un regalo esperado, ansiado. Con la espera, con la demora en llegar, se acrecienta el ansia, se acrecienta el deseo y también se comienza a gozar aquello que todavía no se tiene, pero que se espera con ansias. Qué bueno es esa costumbre tan humana, tan normal de hacernos regalos. A veces son detalles, pequeñas cosas que nos alegran el corazón. Otras veces el regalo es más importante y supone también un agradecimiento más importante de nuestra parte. Debemos ser agradecidos. La liturgia de este segundo domingo después de Navidad nos presenta, una vez más en estos días, porque se han repetido algunas de las lecturas, el regalo de Dios, el regalo que Dios nos hace. En este tiempo de Navidad vemos el pesebre y vemos el signo sensible de este don. Y tenemos que examinarlo bien. Es un regalo de Dios, un don, eso quiere decir don, regalo. No lo pagamos, no lo compramos, no lo merecimos. Es algo que se nos dio. De dos maneras llega el Señor con este regalo en la historia del hombre. Como nos ha dicho en la primera lectura, el libro del Eclesiástico, Él levanta una carpa en Jacob y fija su herencia en Israel. Aquel pueblo antiguo, de la antigua alianza, del primer pacto, aquel que preparó el camino al que había de venir, ha recibido la sabiduría de Dios como un don de lo alto. En la medida que fueron fieles a esa sabiduría expresada en la ley de Dios, en la ley de Moisés, ellos gozaron de todos los beneficios que Dios les prometía. En la medida en que lo rechazaron, desecharon aquella sabiduría, siguiendo la sabiduría de los hombres, también debieron sufrir las consecuencias de eso. Porque no estar con Dios no queda impune. No es posible a la criatura rechazar al Creador sin consecuencias. Porque el orden del plan de Dios es uno
y es llegar a Él. Por eso Él se da a nosotros, porque nosotros solos no podemos alcanzarlo. Entonces Él viene en nuestro auxilio, no nos ha dejado solos, no nos tiró aquí en el mundo para que hiciéramos lo que pudiéramos, no. A pesar incluso de haber pecado, Él nos entrega su sabiduría. Este don primero, que va preparando el camino, llega a su plenitud en un don personal, algo que era imposible prever, algo que ni se imaginaba el hombre, a pesar de haber sido anunciado de muchas maneras por medio de los profetas. Ese don personal es Jesucristo, es el Hijo de Dios hecho hombre, hecho presencia entre nosotros en nuestra historia, marcándola y partiéndola en dos. Ese es el don, aquel que ya en el principio era Dios. Quiso tener un principio en nuestro tiempo, haciéndose hombre y naciendo de una mujer. Ese misterio hermoso que contemplamos con dulzura al mirar las figuras del pesebre. Quien nos enternece ante la mirada de un niño, de un bebé. Así se nos presenta el Señor para que lo recibamos, para que no nos cueste recibirlo, porque Él para redimirnos va a hacer algo tremendo y doloroso, va a morir por nosotros en la cruz, pero no empieza por allí, empieza por el pesebre, por lo que estamos celebrando en este tiempo. Hay que tener en cuenta algo muy especial. Yo puedo decirle a Dios, ojalá no lo haga ninguno de nosotros, pero podemos, ¿no? Y tal vez quizás lo hemos hecho. Podemos decirle a Dios, no te quiero en mi vida. No quiero nada con vos. Voy a seguir mis propios caminos y te voy a dejar fuera de mi vida. Terrible cosa, pero es posible a la libertad humana. Lo que no puedo decir de ninguna manera, nadie lo puede decir de ninguna manera, es yo no estoy incluido en el amor de Dios. Miente quien lo diga. Yo no pertenezco a esa posibilidad, o no me pertenece esa posibilidad de amar a Dios. Porque Dios se da ciertamente a todos los hombres. Dios nos quiere a todos en su mesa en el cielo. Qué bueno. Porque aunque yo me pueda rebelar en algún momento de mi vida y pueda enojarme con Dios y echarlo fuera de mi casa, Él no me echa nunca de su corazón. De modo que yo puedo volver en cualquier momento y de cualquier rebeldía, por terrible que sea, por terrible que sea. Porque por terrible que sea mi pecado, ante la inmensidad de la misericordia de Dios es nada. Cómo me cuesta a veces a mí perdonar las ofensas que recibo. Y yo soy una simple criatura. Sin embargo, con esfuerzo de virtud, todo hombre es capaz de perdonar a quien le hace daño. Cuanto más Dios. Inmediatamente. Además, Él lo está esperando. Yo a veces tengo que trabajar afanosamente para conseguir en mi corazón esa disposición al perdón. Pero Dios está siempre esperando para darme su misericordia. No quiero otra cosa. No quiero otra cosa sino mi amor. Por eso se ha entregado por mí. Este don de Dios debe ser reconocido por nosotros. No es nuestro producto. No es algo que hayamos conseguido con nuestro esfuerzo, lo dije al comienzo y lo repito ahora. No es algo que hayamos conseguido con nuestro esfuerzo. No se consigue rezando el rosario, haciendo novenas, yendo a misa. Todas esas cosas nos ayudan a alimentar nuestra cercanía a Dios, como cuando voy a visitar a un amigo, me encuentro con él para hacer juntos alguna cosa. Eso no lo constituye mi amigo, ya lo era antes, pero alimenta nuestra amistad y nos ayuda a vivirla juntos y a compartirla mejor. Yo no hago nada que pueda merecer el amor de Dios realmente, pero Él ya lo ha hecho por mí. Viene de lejos, nos dice San Juan en este comienzo de su Santo Evangelio, de su versión del Evangelio, el cuarto evangelista, esta larga exposición que nos muestra precisamente eso, que este don viene de muy lejos, de mucho más allá de lo que yo pudiera alcanzar. El hombre no puede alcanzar
la infinita distancia que los separa de Dios. Pero Dios baja a nuestra realidad. La palabra al principio existía junto a Dios, era Dios. En esa distancia infinita se ubica al comienzo, al principio, aquel que es principio de principios y que viene a nosotros en este principio temporal que ha querido tener. Todo fue creado por Él y para Él, y Él viene a servir a su creación. Es increíble. ¿Cómo nos quiere el Señor? Y que tampoco le damos las gracias. Debemos reconocerle. La primera mirada que podemos hacer ahora en este tiempo, si todavía conservamos el pesebre armado en casa, es mirarlo ahí, en esa pequeñez que quiso mostrarse al inicio de su presencia entre nosotros. Brotando del seno purísimo de la Virgen Santísima, un niño. Ese es el signo, decían en la Navidad las lecturas, a los pesebres, a los pastores, los ángeles decían, van a encontrar a un niño recostado en un pesebre. Ese es el signo. Esa inmensidad de Dios en la pequeña miseria del hombre, en un comedero de animales. Allí vamos a encontrar a Dios si tenemos la mirada pura, porque si no, no lo veremos. Si no, solo veremos un niño. Es el niño Dios que busca nuestro corazón, busca anidar en nuestro corazón. Ahora bien, no me puedo quedar con la mirada puesta simplemente en las imágenes del pesebre, por bonito que sea el pesebre que tengamos en casa o el que podamos apreciar a través de los medios electrónicos. No, eso es solo el comienzo. Eso es solo el comienzo. Apareció un hombre, nos va a decir San Juan, apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Tuvo que pasar esto. Jesús, desde el pesebre hasta el momento del bautismo en el Jordán, que celebraremos el próximo domingo, pasó mucho tiempo escondido, latente entre los hombres, preparando su presentación pública, pero debió aparecer un testigo. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de la luz. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Aquellos hombres que escuchan por primera vez la lectura de estas palabras de San Juan, reconocían esa historia y recordaban ese momento cuando Juan el Bautista aparece en el desierto a anunciar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Recuerdan aquello que conmocionó a todo Israel, pero eso él venía como testigo de la luz. Y nosotros hemos sido constituidos testigos de esta luz, también como Juan. No miremos a Juan como una persona extraordinaria e inimitable. Ciertamente lo es, porque su función de ser el precursor de Cristo es única e irrepetible. Pero la función de él como testigo de la luz la tenemos que ocupar todos. Todos estamos llamados a hacer este testimonio. Seguramente que el mundo no cree, porque no cree, ¿no? No es lo común creer, ni siquiera creer bien. Porque faltan testigos. Cuando aparece uno, cuando aparece un santo reconocible, ¿cómo lo siguen multitudes? Porque el testimonio arrastra. El testimonio arrastra. Estamos llamados todos a ser testigos de la luz, de aquel que viene a nosotros, del don de Dios que se nos regala. Tenemos que compartirlo con los demás, pero para eso tenemos que crearlo primero nosotros, profundizarlo primero nosotros. Hacer todas las prácticas de devoción que nos convengan y nos sean útiles, no todas las que hay en los devocionarios, porque entonces estaríamos todo el tiempo como beatones ahí detrás de un libro. No, se trata de eso. Se trata de reflejar la luz de Cristo en nuestra vida, de dejarnos enamorar por el que viene a nosotros como regalo, de poner la actitud que tendríamos cuando llegara ese regalo que decía al principio, que a veces esperamos con ansias y con deseo de poder gozar de él. Jesús viene cada día a mí, cada instante, cada momento, yo lo tengo que estar recibiendo con esa alegría, con ese agradecimiento, y se me va a transparentar, se me va a notar en mis palabras y en mis silencios,
en mis sonrisas y en mis caras serias, cuando tenga que dar testimonio de la luz, y voy a ser su testigo, y el mundo va a creer más. Podríamos preguntarnos, en este tiempo todavía navideño y festivo, es más fácil hacerlo, ¿cómo estamos preparando ese testimonio nuestro? ¿Qué hemos hecho en estos días? Estamos apenas comenzando este nuevo año, quién sabe cómo será. Ya no nos animamos a hacer pronósticos después de lo que vivimos el año pasado. Pero podemos hacer planes, aunque después tengamos que arreglarlos y ajustarlos a la realidad que se nos imponga. Pero podemos hacer planes para dar testimonio de Jesús entre los hombres, para ser mejor testigo de Cristo en medio del mundo. Tengo que planificarlo ahora porque después puede ser tarde. Siempre es ahora cuando tengo que hacer aquello que conozco como bueno. Ante las figuras simpáticas, amables, candorosas del pesebre, puedo prometerle a ese niño que voy a mostrar lo mejor de ahora en más al Señor Jesús. Vamos a hacer ahora nuestra comunión espiritual para que todo esto que hemos reflexionado, todo lo que el Señor nos ha dicho a través de las lecturas de este domingo, se haga carne en nosotros, su carne, la carne del Hijo de Dios, y nos transforme desde el lado de adentro. Vamos pues a hacer nuestra oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. A quienes lo recibieron les concedió llegar a ser hijos de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que iluminas a quienes creen en ti, llena la tierra de tu gloria y manifiéstate a todos los pueblos por la claridad de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta semana tenemos la Epifanía del Señor. El miércoles es el día de los Reyes Magos, decimos popularmente entre nosotros. El día de la Epifanía del Señor, nos lo llama así la liturgia. Epifanía es mostrarse. El Señor se muestra a los pueblos paganos en la persona de aquellos magos del Oriente. Es un día muy importante, especialmente para los niños. Hagamos que lo vivan profundamente, en su inocencia, que vayan creciendo en la admiración de esos misterios a través de ese juego tan hermoso que es el de la venida de los reyes, el regalito, en fin, esa presencia, aunque sea pequeña, nos ayude a poner en ellos la semilla del agradecimiento del Señor. Bien, les doy la bendición para terminar este momento de celebración del Día del Señor. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz.